Buenas tardes. Bueno, desde la Sociedad de Escritores de Chascomús tenemos el placer de tener con nosotros en este momento a Marcelo Caruso, que fue la persona que recibió el premio Clarín en el año 2019 con su libro Negro, el color del mundo. Bueno, Marcelo, un placer encontrarte. Te encontrás rodeado de mujeres en este momento, se encuentra Quiesita Santesteven de Dolores, Paula Goya, profesora nuestra de los talleres, y bueno, a mí ya creo que nos conocíamos desde el año pasado. Soy Norma Loaiza, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bienvenido a esta Gracias. presentación con respecto a la Feria del Libro, la 13ª Feria del Libro de Chascomús, que realiza la SADECH, y tenemos el placer de contar con vos y con una serie de personas que van a tener el gusto de hacerte algunas preguntas, buscar respuestas después de haber leído con mucha atención tu libro. Así que bueno, las chicas cuando quieran pueden comenzar, no lo intimiden demasiado, pero tenemos una serie de preguntas, ¿viste? Una serie de cuestionamientos para realizarlos y que nos interesa conocer tu opinión. Bueno, cómo no, adelante. Bueno, chicas, se van organizando ustedes como mejor acá. Dale. Bueno, sí, primero va a empezar Teresa Santesteven, que es de la filial SADE Dolores, así que le damos lugar a Teresa. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Marcelo, un gusto conocerte. Me ha encantado la novela. Ayer terminé la relectura, porque en febrero, cuando estuve en Chascomús, Claudia Espinosa tuvo la amabilidad de prestármela, y bueno, la leí inmediatamente, pero como devorándola. Entonces ahora debía hacer una lectura un poco más detenida, yendo más a los detalles. Y bueno, el gusto ha sido absolutamente confirmado, porque advierto que es una novela muy bien construida. Cada escena, cada diálogo, cada momento revela esfuerzo, revela armado, ¿no? Y entonces la primera pregunta que a mí me surge es, atendiendo a aquello que alguna vez le he escuchado a Rosa Montero, ella dice que cuando se le presenta la posibilidad de narrar una nueva historia, ella tiene la imagen de un huevecillo que luego desarrolla. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido ese huevecillo en el caso de Negro, el dolor del mundo? Y cómo te la has ingeniado para darle forma, ¿no? Bueno, mira, en realidad este huevecillo nació de una nota periodística, de una efemérides que leí en el diario Clarín, hace como 25 años atrás, que me llamó poderosísimamente la atención porque era la historia de la condena a muerte de un negro llamado Félix, que era verdugo y pregonero del Cabildo, y bueno, desarrollaba en 20 líneas la historia de este hombre, y a mí me pareció algo absolutamente extraordinario por lo atroz, ¿no? Porque ser negro, ser esclavo, que era la peor de las condiciones, para el peor de los trabajos, que era ser verdugo, y con el peor de los finales, que era ser condenado a muerte. Y eso me impactó de una manera increíble, y a la semana aproximadamente tenía toda una idea bastante nebulosa dándome vueltas en la cabeza. Entre otras cosas me preguntaba qué pasaría si este negro fuera un negro criado
y educado por blancos, ¿no? Una especie de leona de dos mundos, ¿no? De león de dos mundos. Y así se me empezó a armar. Así fue como se me empezó a armar. Básicamente la idea es lo que has leído. Por supuesto que después de sacarle alrededor de 800 páginas, porque el libro fue escrito varias veces, y muchas de Sí, las cosas, la verdad es que perdí la cuenta cuántas veces escribí este libro, honestamente. No sé si 8 o 9. Y qué notable. sí, porque era terriblemente central en mi vida esta historia. Y además me pasaba esto, que yo decía, bueno, si no puedo escribir esta historia, no escribo nada, porque la verdad que no me interesa nada. Nada me parece tan valioso como esta historia, en lo personal, ¿no? Después como lector yo, bueno, disfrutaba la lectura de otros autores, pero en el momento, en el ejercicio ese de la expresión, yo decía, si no puedo escribir esto, no me interesa escribir ninguna otra cosa. No solo eso, en realidad casi no se me ocurría nada, porque estaba tan absorbido por esta historia. Me pasé como 4 años leyendo sobre el siglo XVII, el siglo XVIII, sobre la trata de negros, sobre la jurisprudencia, tanto la española laica como la eclesiástica, sobre plantas, y recabando datos Se nota. sobre una Buenos Aires de la que casi no tenía noticias, porque estamos hablando de una época anterior a Internet. Claro. Entonces yo tenía, por ejemplo, que a medida que iba leyendo los libros de historia, me hice una gigantografía de un mapita de la ciudad de Buenos Aires que encontré en un manual, y a medida que iba avanzando en las lecturas de historia, ¿no? Les iba poniendo los nombres a las calles, los nombres que tenían en 1750, ¿no? Claro. A lo largo del tiempo los nombres fueron cambiando, bueno, y hasta religión, en fin, muchísimas cosas. Después tuve la fortuna de que, como tengo mala memoria, me fui olvidando de todas estas cosas que abrumaban tanto a la hora de escribir. Y bueno, y fui encontrando lo que era lo esencial en la historia, ¿no? Pero sí, fueron muchísimos años de trabajo. Sí, se nota, se nota. Es mucho no solo el conflicto central, el de la negritud y la esclavitud, que por otro lado no está circunscripto al protagonista, porque es Félix, pero también es Juliana, Sí, son Albertina y Policarpo, son Basualda, Ventura, Pascual, La sí, sí, Cigarrona, sí, sí, sí. y cada uno de ellos tiene su discurso, tiene su alma, tiene su retrato, ¿no? Sí, y hay, Pero decía, no solo me ha interesado ese conflicto central, sino todo el contexto. sí, Por ejemplo, esa trama cruel, arbitraria, que está tanto en el cabildo como en la justicia, como en la iglesia, ¿no? Como en la sociedad toda, ¿no? sí, sí. Eh, Yo lamento, por ejemplo, que no haya podido entrar en la novela la historia de cada uno de esos negros, porque cada uno de esos negros tenía decenas y decenas de páginas, ¿no? qué maravilla. Porque así se arma, ¿no? Así se va armando, digamos, un personaje. Yo conozco a algunos escritores que son capaces de tomar fichas, yo soy bastante desordenado en ese sentido, pero cada personaje me abría enormes posibilidades de escritura.
incluso los personajes españoles. Bueno. Sí, bueno, Jerónimo de Esparza, párrafo aparte, o el negrero Taylor, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué va a ser? Sí, sí, están muy, muy construidos, no hay boceto de personaje, todos están muy definidos. Bueno, me alegro que ¿no? genere esa impresión, porque en Incluso, realidad era precisamente el propósito, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho bien, sí, al sí. escribir, que me fascina al leer, y es que cuando uno se sienta a leer y es capaz de olvidarse que está leyendo. Yo creo que es yo creo que eso es uno de los mecanismos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí con algunos autores me pasa que la fascinación es tan grande que entro en la historia y de repente me tengo que detener y decir, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo para que todo esto sucediera? Porque a veces lo maravilloso de los grandes autores, ¿no? Y yo creo que es un desideratum de todo escritor, ¿no? Poder arrastrarte de alguna manera en la historia y llevarte como en una avalancha, que no puedas, como decía García Márquez, ¿no? La carpintería, ¿no? La carpintería son las herramientas que tenés para hacer un mueble o una obra de arte, digamos. Y llevar al lector a un estado como de hipnosis, ¿no? Como de encantamiento, que no pueda salir de ahí. Ese es, no digo que yo lo haya logrado, ¿no? Yo digo que es un desideratum, ¿no? Y eso en realidad es una cosa que me preocupa todo el tiempo a la hora de escribir, ¿no? Así que me alegra mucho que te haya gustado así, que hayas podido leerla con cierto encantamiento, digamos, ¿no? Sí, y fíjate que eso es algo de lo que han hablado los integrantes del jurado. Puntualmente Jorge Fernández Díaz, cuando habla del pulso narrativo, ¿no? Así que bueno, no es una impresión mía, sino de estos tres grandes, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gusta de la novela son las descripciones, la poesía que hay en algunos pasajes, ¿no? Incluso la consustanciación entre el personaje, el momento que está viviendo el personaje y el exterior. Por ejemplo, cuando Félix sale a buscar el ataúd, por orden de don Gabriel, el ataúd para Laurentina, o para doña Laurentina, que de repente se pierde y hasta se mete en el barro cuando vuelve del taller del carpintero, ¿no? Y hay una oscuridad que está en consonancia con ese momento doloroso que está viviendo Félix, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? A mí cuando hay encontré, varios. sí, bueno, yo tengo que confesarte que yo estaba escribiendo esa escena, me costó mucho, ¿no? Pero cuando encontré el punto central de la escena, que era que él después se lavaba con la misma agua con que habían lavado el cadáver de la madre, pegué unos saltos tremendos, saltaba, decía, wow, mira lo que encontré. Fue un estado de felicidad enorme cuando encontré eso, que se había lavado con esa agua todavía tibia, ¿no? Y que el olor de esa agua lo acompañaría para siempre, ¿no? Esos son hallazgos luminosos, ¿no? Que te hacen, de pronto te ponen en armonía con tu vida, con el universo, ¿no?
independientemente de que después genere o no genere el efecto. Pero quiero decir que a veces la vida te da estas alegrías, ¿no? De estos hallazgos que uno siente tan adentro, ¿no? Eso fue una de las partes, si bien es muy triste toda la escena y qué sé yo, pero haber encontrado ese hecho, ¿no? Sí, eso me encantó. Es una característica de la novela que encanta, pese a que el conflicto central es dolorosísimo, o lo que pasa al protagonista es dolorosísimo, pero sin embargo, uno después de leerla puede decir, me encantó la novela, sin lugar a dudas, ¿no? Hay otro pasaje que me parece muy, muy bonito, que es el de la escena íntima entre Félix y María Juliana, en esa habitación que está como en un sótano, en la casa de los amos de María Juliana, ¿no? La sutileza, el encuentro, ese ingresar por parte de Félix al centro, a la espera de las señales, y ella que en su cara le da todas, ¿no? Eso me pareció magnífico. Muy, qué suerte. Me dio muy mucho breve, trabajo también. pero muy delicado. Sí, me dio mucho trabajo también. Muy bueno. La verdad que la novela me dio mucho trabajo toda. Durante muchos años durante muchos años yo sentía que era una historia fantástica que yo venía arruinando sistemáticamente, como que no llegaba, como que no estaba a la altura de lo que yo quería lograr, y que venía cometiendo errores a rolete, incluso inventando errores literarios que a lo mejor eran inéditos. Creo que es el proceso, que sufre prácticamente todo escritor o todo artista, ¿no? La lucha con su material. No tengo empacho en decir que me costó trabajo, sí. Trabajo literario. Sí, se nota el trabajo, se nota. Y bueno, y otro personaje, y con esto ya le dejaría la palabra a Norma, el personaje de Aguari también, me parece extraordinario. Extraordinario. Bueno, con ese me divertí, sí. Con ese me divertí. Cuando encuentra cuando él dice que ha encontrado la belleza en su trabajo y hace esa vinculación con la ópera, eso me parece magnífico, magnífico. Y bueno, y esa charla que sostiene con Félix, evocando la Navidad y compartiendo esa Navidad tan angustiante, ¿no? Lo terrible de ese vínculo es que ese verdugo es el único que lo trata bien. Sí. Es el único que lo trata bien. Sí. Es que otra cosa que he advertido es que hay cuestiones que son antagónicas o contradictorias, pero delicadamente contradictorias o antagónicas, ¿no? Y sí, como por ejemplo cuando se narra que los esclavos vienen del Cabo en un barco que se llama Nuestra Señora de la Misericordia. Bueno, entiendo que eso no es casual, sino que ha sido deliberadamente buscado, ¿no? Sí. Muy lograda la novela. Bueno, me alegro mucho. Aguari fue un personaje que me resultó muy atractivo. Yo leí una ejecución en la Plaza de Mayo, en la Plaza Mayor, digamos, pero era en 1802 o 1803.
Y el verdugo se llamaba Tomás Aguari. Y el nombre me gustó. Ah, Sí. Era la ejecución de una banda de delincuentes que, si no me equivoco, se llamaba El Curú o El Purú y la banda, entre las que había un negro que se llamaba Bruno Páez, que es la cabeza que ve Félix. Puesta en una picota, ¿no? Y bueno, y de ahí empezó. Y de ahí empecé con... Hacía poco había leído un libro donde había mención de aparatos de tortura y no me había gustado nada. No me había gustado nada. Me había parecido fallido. Y se fue armando ese personaje tan loco, ¿no? Que escribe madrigales y tortura y ejecuta, qué sé yo. sí. ¿No? Sí, es así, la vida es loca. Y seguramente acá hemos visto, nos hemos cruzado con buenos padres de familia, con buenos esposos y dedicados hijos, que después torturaban en la ESMA o en cualquier otro centro clandestino, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, tal cual. Una de las cosas que yo quería comentarte, estuviste investigando a través de diferentes archivos, seguramente, como para poder armar ese personaje que realmente existieron, esos personajes que existieron, pero para poder armar esta historia de toda la novela. ¿Cómo armaste el tronco, digamos, para que a partir de ese se hicieran diferentes ramas y aparecieran todos esos personajes con tanta credibilidad? Porque realmente todos los personajes son muy creíbles, muy queribles también, ya sea desde el negro hasta los padres que tuvo en su momento blancos, cómo la madre se apoyó en ese hijo como para poder entablar a lo mejor una cuestión de perdón con su marido, de asumir una cuestión personal. Me llamó la atención ese tipo de cosas que pasa al meollo, digamos, del espíritu de cada uno. A mí también. Es todo un tema. A mí me parece que solamente en las películas se dan estos romances y estos matrimonios, en las malas películas, ¿no? A mí me parece que toda relación es una relación de conflicto, Sí. con luces y con sombras, ¿no? Pero toda relación, relaciones de amistad, relaciones de amor, relaciones de matrimonio, todas están cargadas de una enorme cantidad de conflictos que quedan soterrados, que pospuestos, que afloran a veces con pequeños detonadores, ¿no? Lo cual no quiere decir que no exista amor, ¿no? Porque el amor abarca todo eso, en definitiva, ¿no? El amor es sobreponerse a todo eso, encontrándole, bueno, yo estoy diciendo que es el amor, estoy loco, ¿no? Pero, digamos, pensando en las relaciones humanas, nada es puro, nada es puro. Todo es algo que sale mechado de conflictos, de traumas, de dolores, de alegrías, ¿no? Luz y sombra. Y bueno, en general las mujeres a mí me salen bastante complicadas. Me salen, sí. Bueno, pero sí, bueno, yo lo que quería era dar también ese contraste, ¿no? De un hombre más o menos normal, un buen hombre blanco normal, un hombre de su época, que tiene los prejuicios de su época. Hay que meterlos incluso en esa época también, es decir, cómo pudieron a lo mejor actuar de una manera buena o mala, pero de acuerdo a ese momento. Claro, y bueno, y una mujer
Sí. Bueno, un hombre así y una mujer que está como arrastrada por el dolor de no haber podido llevar adelante una maternidad. Y bueno, así se arman, qué sé yo, así se armó el conflicto, porque el conflicto también, ¿cuál es? Me parece que el conflicto es que Félix es negro de piel, pero es bastante blanco en todo lo demás. Ha sido criado, ahí está, ahí ya, ¿no? Él, ¿por qué le gusta María Juliana a Félix? Uno, porque no es tan negra, ¿no? Es una tercerona, ¿no? Es el producto, según los estratos de castas de la época, es el producto de una mulata con un blanco, es decir, es apenas morocha, digamos. Y encima habla como una española, es decir, no habla como hablan en general los esclavos. Se adecua a él. Todo eso está como a peso penetra de semejante manera, no por linda, porque negras lindas debía haber muchas, en fin. Y yo creo que ese es el conflicto, ¿no? Félix en algún punto es un poco ingenuo, es un muchacho ingenuo, no es tan hábil socialmente, digamos, ¿no? Está ahí entre dos mundos, pivoteando sin saber muy bien cómo manejarla, hasta que se le desbarranca todo. Simplemente un acotón a propósito de esto que dice Marcelo acerca de la ingenuidad del protagonista. Ingenuidad que se manifiesta sobre todo en el momento en que se le desbarranca todo, como vos decís, cuando toma conciencia de que el padre no ha hecho el testamento, que lo han estafado, por tanto, quitándole la propiedad. También lo ha estafado el negrero al llevarse el documento que acredita que él es libre, y así sucesivamente, ¿no? Sí, es notable su condición de ingenuo o de incauto, ¿no? Sí. Y en algún punto es un chico, tiene 20 años, 20 y pico de años, ¿no? Claro. Él mismo se reprocha, ¿no? Se recrimina su colosal estupidez, ¿no? Se dice, tan culto que sos y qué sé yo, y te dejaste engañar de esta manera. Sí, es así.